Buenas tardes, mi nombre es Ignacio Bonjoc y os quisiera hablar del retail. Sepáis que podéis seguir y apuntar las cosas en este hashtag, que es hashtag ESDesignConferencias, porque en una hora me podéis preguntar lo que queráis. Os quisiera hablar del interiorismo básicamente enfocado al mundo del retail. ¿Qué es el retail? El retail es un nombre americano que define lo que son las tiendas. Cuando un interiorista, yo soy interiorista, tenemos un despacho en Barcelona, cuando nos llaman para hacer tiendas es distinto lo que nos encargan ahora que lo que nos encargaban hace unos años. Me explico. El interiorismo singular, entendido como un interiorismo de persona que piensa en un espacio, entiende un problema y resuelve un programa, se está convirtiendo más en un papel de persona que es un consultor que lo que intenta básicamente es poner orden en la experiencia de usuario. ¿Cómo lo explicaría yo esto? Desde hace unos años los comercios, multimarcas sobre todo, que es nuestro sector, tienen como la sensación de que el e-commerce, el comercio online, se les va a comer la partida, ¿no? Entonces hay algunos retailers, algunas cadenas de distribución que lo que han hecho es perfectamente aprovechar la ocasión del e-commerce para transformar el volumen de las tiendas. Entonces, ¿el interiorista qué papel tiene aquí? Tiene un papel, obviamente, de arquitectura de interior, ¿no? De entender muy bien lo que es la arquitectura del espacio, pero sobre todo, entender la user experience, que básicamente es la experiencia del usuario. Yo os quisiera hablar de un cliente en concreto, que es Andrés Sardá, que es el mundo de la lencería, el mundo de la moda íntima femenina, ¿no? Que tiene tiendas alrededor del mundo. Y os quisiera explicar tres casos, tres tiendas, desde la primera que hicimos hace unos años a la última que hemos hecho este año en la ciudad de Barcelona. ¿Por qué elegir un solo cliente? Porque para explicar el proceso de transformación del diseño de interiores, precisamente desde hace 10, 12 años hasta ahora, nada mejor que entender cómo una tienda se hizo hace 10 años para el mismo cliente. Significa que lo que ha ido cambiando es el usuario, porque el producto es el mismo, evoluciona con la moda obviamente, las tendencias son otras, pero el gran cambio, el gran goal en este momento ha sido el retorno del usuario precisamente al fabricante o distribuidor. Estos datos, este Big Data, ¿no? que nos ofrecen los consumidores cuando compran, quien lo tiene que transformar en algo precisamente es el interiorismo. Por tanto, el interiorismo quizá está más alejado ahora de la práctica del oficio, ¿no? Y se acerca mucho más a la consultoría en un término más amplio, ¿no? Aún así, nosotros en nuestro despacho intentamos siempre no perder el oficio o el amor por hacer las cosas de una cierta manera. Nosotros pensábamos que había la posibilidad de que una cosa anulara a la otra y en realidad ha sido totalmente al contrario. Como sabréis, ¿no? Sobre todo en el mundo de la moda, que es el que hablaremos hoy, hay el tema de la customización, que es hacer cosas muy especiales, ¿no? Pues cuando un cliente precisamente lo que fabrica son cosas muy especiales, muy ad hoc, ¿no? a cada cliente, a cada local, a cada población, precisamente el interiorismo puede hacer exactamente esto. Entonces yo os quisiera enseñar unos esquemas, unos dibujos, una manera de hacer, que es una manera, que es la que tenemos en este despacho, pero sobre todo enseñaros un proceso de obra. Un proceso de obra que es cuando realmente empieza el interiorismo. Lo de antes es una fase previa de análisis, discusión, presentación al cliente, incluso la parte de honorarios, de budget, de construcción, sobre todo la fase importante es la fase de llevar la obra. Yo quiero centrar esto a este campo precisamente porque los máximos errores que he visto yo en interiorismo no vienen de un mal proyecto, muchas veces vienen de una mala resolución en obra. Entonces, la persona que se quiere dedicar a este mundo del interiorismo puede tener mucho talento, puede poner muchas horas en el trabajo, pero sobre todo hay algo que denominamos que es no puede tener pereza. Pereza en ir a la obra las veces que haga falta, ir a los talleres, preguntar, consultar, aprender de los industriales, de los proveedores, porque precisamente a través de esto es como una formación continuada uno puede llegar a desenvolverse bien en este aspecto, ¿no? Para mí, ¿qué es el retail? Os voy a pasar una serie de imágenes. Hay muchas, pero iremos rápido. El retail, esto es un showroom. ¿Qué es un showroom para nosotros? Es como enseñar una colección, no tanto al público en general, sino a un sector que son los compradores. ¿Qué es este proceso? Las colecciones se muestran
a los compradores de las cadenas y estos compradores las distribuyen en multimarca. Por ejemplo, esto es un showroom, está hecho con la misma tela con la cual se confeccionan las prendas, es una tela que se llama Gobeline. Esto es una experiencia para O'Neill, como puedes ver no tiene nada que ver, se usa otro tipo de madera, es un tema de tendencia. Los corners, ubicados en centros multimarca, hay que tener en cuenta que tienes dos clientes, la marca, la propia marca, que en este caso es O'Neill, y obviamente el propietario de la tienda, que tiene una tienda que tiene multimarca. A veces las marcas se compaginan en dos. Goes y Guelaroche es un caso en la tienda de la Roca Village, aquí muy cerca de Barcelona. Esa tienda lo que se dedica básicamente es a una venta al por menor de piezas de lujo, de alta gama en peletería. Y yendo a otra parte, el sur de España, es una tienda que vende corsetería de Andrés Sardá, pero como está ubicada en otra población, también el target es distinto, ¿no? Esta es una tienda que veremos que está hecha aquí en Barcelona, pero total, el resumen es, ¿qué es el retail, ¿no? Yo pienso que lo más importante que perdemos de vista es quién es nuestro cliente. Nuestro cliente, que es quien nos paga en ese momento, es la marca. Pero el cliente realmente es el usuario final. Por tanto, la user experience, el saber qué quiere el usuario final y qué siente cuando compra, es el que va a comprar, el que sale de la tienda con las bolsas. Pero tu cliente, el cliente del interiorista, es ese, pero también la marca. Ubicar la marca. ¿Qué significa ubicar la marca? Ubicar la marca significa saber por precio, ¿no? o por número de tiendas dónde estás. Esto está expresado en dólares, pero para entendernos, ¿no? Ya vemos que por franjas de 100, 300, 1500 o 5000, ¿no? Cuando tu marca, aunque no esté aquí, la puedes asociar a una de estas marcas, te puedes imaginar un poco en qué segmento estás. ¿De qué sirve saber en qué segmento estás? Para analizar la competencia, obviamente, y para saber, como es una pirámide aspiracional, saber exactamente a la marca dónde aspira. Posiblemente nos daremos cuenta del temor que os expresaba al principio de que nuestros clientes, los clientes vuestros, los clientes del mundo del interiorismo que tienen tiendas físicas, tienen miedo porque ven estos informes, ¿no? Ven informes de Business Insider Intelligence, ¿no? Donde habla de que las tiendas irán cerrando. Y efectivamente han ido cerrando muchas tiendas que posiblemente son las tiendas, y conocéis aquí las marcas que estoy enseñando, ¿no? Que quizá no se han adaptado a tiempo al mundo del comercio electrónico. O mirar este globo también, ¿no? Este globo son dos figuras básicamente donde es un pastel donde se explica exactamente dedicación, ¿no? Por recursos humanos en tiendas de centros comerciales, department stores o en comercio online. La proporción gira. O las expectativas, ¿no? Que tiene en este momento, a través de los años, de cómo el comercio mundial se va a volcar en el e-commerce, pero por sectores. Y aquí vemos, por ejemplo, una imagen. Esta imagen, ¿alguien se imagina lo que es esta imagen? Esta imagen es el día antes de Singles Day en Asia y es el almacén de Alibaba. Por tanto, ¿os podéis llegar a imaginar el comercio online lo que mueve? Bueno, pues esto es exactamente el día antes del 11 del 2016 y esto es la junta de accionistas, el mismo día que se realizaba la venta, y como podéis ver, está en yuanes, pero os lo explico en billones de dólares, 17,7 billones de dólares en un día, vendido por comercio electrónico en China, por Alibaba. ¿Por qué? Porque en Europa acostumbramos a hablar mucho de Amazon, ¿no? En Estados Unidos también, pero Alibaba es un monstruo. ¿Por qué? Porque si comparamos, por ejemplo, la venta de Alibaba ese mismo día que Singles Day, que es solo para solteros, para entendernos, para gente que vive sola, con un Black Friday que se lleva la palma en lo que es fama y reconocimiento internacional, mirad la cifra, 3 billones, tiro para atrás, contra 17. Un Black Friday factura Amazon 3 millones y Alibaba 17 en un solo día. ¿Qué significa esto? Si vamos mirando por expectativas, ¿no? Mirar las acciones, ¿no? Dónde están de Amazon, la previsión de progreso estimado, ¿no? Estas barras amarillas, rojas, ¿no? Que es el extremo crecimiento que tiene, ¿no? Entonces uno pensaría, ¿para qué hacemos tiendas, no? Pues mirar Amazon. Amazon abre su primera tienda física real en el mundo, en Seattle. Significa que, porque si vende tantos libros por e-commerce, ¿por qué hace una tienda, no? Bueno, obviamente porque es que más libros vende el mundo, pero también es verdad que toda la experiencia que ha conseguido, todos los datos que ha conseguido de cómo se comporta el comprador,
lo puede aplicar a una tienda. Y esto es solo el inicio. Por tanto, quizá uno de los highlights de hoy sería ¿no? Esta frase de Clay Christensen que dice, ¿cuál es la diferencia entre yo quiero comprar algo o yo quiero ir a la tienda a comprar algo, ¿no? Pensamos que la compra de conveniencia es una cosa, pero el tener que ir a comprar algo porque me apetece ir de compras es otra. Entonces, no es una lucha de e-commerce o del click al brick, ¿no? O de cómo el click se va al mortar o del mortar se va al click. Sencillamente, que uno se ayuda al otro. Es por eso que en 2002 hicimos la primera tienda para Andrés Sardá, en 2015 hicimos ahora la que os voy a explicar, han pasado unos años y el tema es, esto es Andrés Sardá. Andrés Sardá tiene una marca, tiene una imagen, básicamente es esta, ¿no? Es ropa íntima femenina y se envuelve de un imaginario que tú tienes que trasladar. En 2002 yo utilizaba este ordenador que veis en pantalla ahora, que es un Quadra, ¿no? Es un Quadra, que significa que las herramientas que teníamos en ese momento están muy lejos de lo que tenemos ahora. La tienda de Madrid fue portada en varias revistas, salió publicada, para que veáis un poco el look que tenía. Es una tienda que se basa básicamente en aprovechar al máximo 50 metros cuadrados a base de unas curvas que esconden unos pilares, intentan disimular un espacio, intentan disimular un almacén. El tema de curvas, obviamente, vinculado al tema de la forma, ¿no?, que tienen las copas de los sujetadores que utiliza Andrés Sardá. Pero si os fijáis, lo único que tiene de especial es que tiene una alfombra de piedra que está envuelta de una alfombra de lana argentina blanda. Cuando tú estás mirando el producto estás sobre blando y cuando estás en medio de la tienda estás sobre duro. Esta tienda, que tampoco no tiene mucho secreto, es una tienda que le hemos dibujado con detalles, ¿no?, de construcción, que por ejemplo esto es una estructura metálica que abraza un pilar. Esta estructura metálica, que es un dibujo, pasa a la realidad, que básicamente es un tema de taller, por tanto, de la imaginación a la realidad. Este dibujo, cuando está ya construido, ¿no?, te imaginas cómo colocarlo en un sitio y lo colocas. Por tanto, la tarea del diseñador, una vez hecha este paso previo de la economía, de cómo funciona el mercado y demás, es muy importante entender que tú lo que haces es realizar cosas físicas. Por tanto, este ejercicio de pensar, dibujar, para luego crear, sencillamente es esto, intentar imaginarte algo. ¿Por qué? Porque al final esto es lo que tienes que construir. Entonces, tú puedes hacer muchos planos, incluso muchos renders, ¿no?, o comunicarte vía con lo que quieras con tu cliente, incluso con tu proveedor. Pero hay algo que es el dibujo, ¿no?, que es esto tan mágico de con un rotulador marcar cosas. ¿Qué marcamos nosotros? Bueno, una vez en la tienda se está empezando, aquí veis que hay dibujos de cómo marcar cosas, ¿no?, en las paredes, o cómo marcar unas distancias a tamaño real, no solo para explicar cómo creemos que se puede hacer, sino porque verificas en este momento exactamente cómo funcionará esta luz, ¿no? Dibujos que colocas en las paredes, dibujos que vas colocando en todas partes, porque al final una de las cosas importantes es cuando el armazón está hecho, iluminar bien el espacio, iluminarlo y lo antes que podamos para verificar la gama cromática, ¿no? Porque luego al final lo que tiene que venir es, obviamente, el merchandiser, que lo que hace es colocar el producto con una cierta gracia, ¿no? Una tienda de este tipo, que nos lleva un cierto tiempo, pasan los años, nos compramos otro aparato que es este Mac, el eMac, ¿no?, para ver en qué época estábamos, y Marbella es una población del sur de España donde ubicamos una segunda tienda para la misma firma. La distinta ubicación geográfica, pero también el distinto momento, ¿no?, nos obligó a entender que la tienda podía ser un poco distinta. Las herramientas, o sea, la Computer Tools ya era distinta, con lo cual empezamos a trabajar más con el tema del 3D, pero obviamente lo que nos interesaba era también entrar en el mundo de la experiencia del usuario, ¿no? Cómo había ido la tienda de Madrid para entender el retorno que teníamos de los usuarios, que en ese momento no existían las redes, con lo cual era todo verbal, a recoger esta información para empezar a proyectar. Utilizamos otra herramienta, ¿no?, que es 3D Max con VRay, para explicarle al cliente cómo nos imaginábamos esta tienda. Cosas que aprendimos a lo largo del proceso de tecnología aplicada al diseño. Del dibujo a mano hecho delante de un cliente a enseñarle imágenes fotorrealísticas, pero por partes. ¿Qué significa por partes? Es una secuencia muy rápida. Yo le quería explicar a mi cliente que queríamos un suelo negro, donde aparecerían unas tarimas. Estas tarimas estaban coronadas por unos trapecios metálicos. Estos trapecios tenían la ropa colgando encima de unas tarimas. Habían unos vidrios suspendidos del techo que filtraban la vista,
donde aparecían otros podiums, otros trapecios, unos vidrios, unas estanterías, un mostrador. ¿Os fijáis que lo que queremos es que el cliente se fije en lo que estamos explicando y no en el global? Por tanto, cada elemento que hemos ido enumerando, desde el suelo, las tarimas o incluso el propio vidrio, tiene una argumentación detrás. Por tanto, en este momento es cuando vemos que el mundo del interiorismo no es una frivolidad de decidir cosas y ya está, sino precisamente decidir en función de los criterios y estos criterios trasladarlos al cliente para explicarle. Luego discutiremos si hace falta que el suelo sea negro, naranja o lila, pero en este momento lo que queríamos explicar era sin color, ¿no? Sin color, explicar exactamente lo que queríamos comunicar. Aún así, pasando de la tecnología 3D, volviendo a la maqueta, nos gustaba enseñar cómo trabajamos el tema de la luz, pero con maquetas reales. Estos son maquetas de escala 1:20, donde hay unos espejos que esconden el probador VIP de arriba, ¿no? El VIP, y un juego de luces, ¿no? Para entender cómo se puede iluminar esto de noche. Del lenguaje maquetas volvemos al lenguaje 3D para explicar exactamente la gama cromática que nos gustaría usar. Porque a partir de aquí, ¿qué es lo que toca? La ejecución. Entonces, a veces nos consultan, en términos numéricos, ¿cuánto se tarda desde que te encargan la tienda hasta que acabas el proyecto? Y una vez hecho el proyecto, la ejecución de la obra. Depende. Pero la carga del interiorismo es obviamente el proyecto, no nos engañemos. Pero luego, más que delegar en una contratista, en un general contractor, en una persona que lleve la obra, posiblemente si el interiorista se implica en la dirección de la obra, el cliente estará más satisfecho, confiará más en ti y sobre todo aprenderás muchas más cosas. Esto es un ejemplo, ¿no? Cuando llegas a una obra, cualquier día que tú tienes citado, te encuentras que los dibujos que tú has ido realizando están pegados en la pared y cada dibujo ha sufrido unas modificaciones. Estas modificaciones a veces, bueno, vienen producidas por un tema de presupuesto, de timing, incluso de tecnología, ¿no? O de técnica o de recursos, pero sí que es cierto que a nosotros nos enseñan muchas cosas. Estos dibujos, ¿no? Trasladados a la realidad, significa que seguimos dibujando cosas en las paredes. Una obra que es un mundo muy complejo porque intervienen muchos gremios y interviene el factor humano, obviamente, ¿no? Básicamente es un tema de mantener la calma. Pero fijaros, esta imagen lo veis muy claro, que muchas veces lo que es un dibujo a escala 1:20, una escala 1:50 de dónde hacer una abertura, no hay nada mejor que agarrar un pincel y un azulete, que es un polvo que se mezcla con agua, y marcar en un espacio donde quieres abrir. ¿Por qué? Porque es más rápido. Porque también insisto en hacer muchos planos, pero insisto que la tarea de estar allá te permite modificar también a la vez. O soluciones in extremo, de última hora. Una solución acoplada a un encuentro de diversos materiales, en ese momento te das cuenta de que lo mejor es decir, me lo voy a pensar. ¿Y qué significa pensar? Hacer un dibujo. Un dibujo significa plantearte en la realidad, que es dónde está en este momento la obra, qué problema hay con cada industrial y cómo resolverlo. Hay dos opciones, ¿no? Nos lo pensamos en el despacho y vuelvo con un dibujo de CAD hecho o te lo envío, o me quedo un momento y en una libreta hago un pequeño esquema. Este pequeño esquema lo bueno que tiene es que es un trabajo de co-creación, en el sentido de que no es una decisión solo del interiorista, es una decisión que estás a pie, ¿no? Derecho, en la obra, con el metalista, con el industrial que coloca el pavimento, con el pintor y con el que hace el solado final de hormigón. Significa que puede ser una solución no de consenso, pero sí co-creada. Cada uno va aportando algo. Este dibujo al final lo que hacemos es, le hacemos una foto, arrancamos la hoja, se la damos al proveedor y nos quedamos como comprobante la fotografía que hemos hecho. El hecho de ir constantemente en la obra, ir marcando, también, aparte de aprender lo que tienes que aprender del gremio de los industriales, te permite, ¿no?, llevar un control más férreo de qué ha ido pasando en cada momento de la obra. Esta tienda, que es este segundo ejemplo que os enseño de Andrés Sardán Marbella, ¿no?, nos permitía además, por el clima propio de ese lugar, cambiar de colecciones muy rápidamente. Es decir, de vender lencería íntima femenina a vender bañadores o complementos de playa, ¿no?, en un cambio muy rápido. Para hacer esto, ¿qué queríamos? Bueno, este es un esquema muy básico que permite básicamente explicar cómo a través de unos carriles, ¿no?, puedes ir moviendo unas piezas que están suspendidas del techo para tener distinto tipo de producto. Al final, todo se resuelve en que por muchos esquemas que tú hagas, lo que tienes que entender no es la foto final de cómo te imaginas que puede ser la tienda, sino a mitad de proceso. Aquí vemos ejemplos, ¿no?, de cómo una sección fugada o una sección de un detalle permite entender cómo funcionan las cosas. Además, esto el cliente nunca lo ve.
Eso lo digo muy claro. Mi cliente normalmente no ve estos dibujos. ¿Por qué? Porque son dibujos de obra o que hacemos en el despacho y que no sirven para que el cliente entienda qué le haremos, sino sirven para construir. Este mix de lenguajes, ¿no?, del dibujo hecho por computer al dibujo hecho a mano, nos da una expresividad que al final nuestros clientes también valoran cuando lo ven. ¿Por qué? Porque ellos también trabajan a mano. Una empresa de retail al final o una empresa de confección de moda, el primer mostruario lo cosen a mano o lo cosen con costuras que están mirando exactamente cómo producir. Luego ya hay una seriación. Pero, por tanto, está muy cerca el tema del diseñador de espacios con el diseñador de moda o con el diseñador de piezas, ¿no? Porque el lenguaje es muy similar. Al final, también es verdad que es una amalgama de colores y de contrastes para conseguir una estantería que tenga luz propia. O cualquier esquema va acompañado de la imagen, la fotografía, y estos son elementos que recoges de experiencia anterior de la tienda que has hecho antes. ¿Qué significa esto? Que cuando haces una tienda, tú tienes un cliente, obviamente, que es el cliente de la marca. También tienes a alguien que es quien está en la tienda vendiendo. Esa persona que está en la tienda vendiendo, a la cual normalmente no tenemos acceso, hay que insistir en tener acceso con ellos. ¿Por qué? Porque te explican cómo es la venta, cómo es el cliente que viene a la tienda. ¿Qué pasa cuando hay que recoger las prendas que ha ido vendiendo, que en ese momento han quedado como stock? Es decir, toda esta serie de cosas, al final te das cuenta de que un mueble de este tipo es tan simple como entender para qué sirve. O las televisiones siempre se ponen apaisadas, pero cuando es un pase de modelos, básicamente lo que vemos es un figurín que va andando por una pasarela. Posiblemente es más sensato girar la pantalla y tener una pantalla en vertical. Al final, la foto finish de esos espacios recogen la experiencia de la primera tienda en Madrid, que significa un pavimento de pizarra mezclado con un pavimento blando donde está el producto y brillos, ¿no? Este tipo de tiendas que funcionan, obviamente, en el recorrido de la historia de Andrés Sardá, nos pasa que cuando cambiamos de ciudad, cambiamos de ubicación, cambiamos de año, y este es el tercer caso que os quería explicar, este es el aparato que teníamos en ese momento, y nos piden una tienda muy pequeña que está localizada en un eje comercial de Barcelona, que es Paseo de Gracia con diagonal. Existía una tienda que es esta, es una tienda que antes era de una cadena de distribución de ropa, que se llama Surcana. Y esto para mí es el ejemplo claro de cómo actuar, ¿no?, cuando estás haciendo una tienda en un lugar en concreto y tú puedes visitar antes. ¿Qué significa? Sentido de los vehículos, sentido de las personas de a pie. ¿Quién aparca delante de la tienda? ¿O quiénes son tus vecinos, ¿no? Yo estoy haciendo la foto desde Paseo de Gracia, esto es la calle Valencia, ¿no? Y es muy importante esta fotografía que estoy enseñando ahora, porque realmente te das cuenta de que el tránsito de personas que sube y baja por Paseo de Gracia, que es la avenida principal, ¿no?, lo que puede llegar a ver de tu local es una parte en concreto, no es toda la fachada. Con lo cual, diseñar la fachada viendo la fachada frontalmente como un alzado diédrico, que es lo que nos enseñan en las escuelas, ¿no?, tiene el sentido frontal, pero esta vista nunca la tendrás. La vista que tienes es una vista de escorzo. Estas visitas al lugar es importante tenerlos, porque obviamente para acabar dibujando, ¿no?, lo que es el contorno del local, una vez tienes dibujado el contorno del local, que es un local posiblemente de los más pequeños que hemos hecho, estos 40 metros cuadrados, no llega, 39, hay que hacer la visita de noche también. Tú visitas de noche la tienda y te das cuenta, este es el local que teníamos para intervenir. Este local de aquí, que es un local que tiene cerramiento metálico, nos dimos cuenta yendo una noche que el vecino nuestro, que era Mash, de otra cadena, no tenía cerramiento, ¿no? Por tanto, no vale tiro para atrás, no solo ir de día para tomar medidas de las fotografías o para... No, es que aparte del local medido, tienes que ver exactamente cuál es el mayor flujo de personas que ve para decidir en qué parte de la tienda pondrás lo importante, que es un visual, ¿no? Y para entenderlo también de noche. Esta pared blanca que se ve de imagen es una pared de cartón yeso pintada de blanco, ¿no?, nos dio pistas para que en la tienda que íbamos a proyectar en ese momento tuviera algo realmente potente en esta cara de aquí. ¿Por qué? Porque es la cara que más ves. Sin embargo, ¿no?, viniendo desde la otra esquina de la calle, una calle con menos flujo de personas, esta cara de aquí podía ser un poco más anónima, ¿no? Obviamente decidimos no poner cierre, porque no hacía falta tener un cierre, y lo que hicimos es un recuento de las imágenes, tanto de exterior como de interior, tanto de día como de noche, para entender el espacio. Estas fotografías nos las colgamos en el despacho, nos las miramos, las discutimos, evaluamos, hablamos con el cliente, porque al final lo que hacemos es un primer esquema.
¿Qué es para nosotros un primer esquema a un cliente? Bueno, pues esa es el pistoletazo de salida, te la juegas todo en un primer esquema. La apuesta puede ser varia. Si os acordáis en la primera apuesta que hicimos con la tienda que hemos visto antes, que era una tienda en Marbella, donde hablaba del suelo negro y que iban apareciendo piezas, ¿no? En este caso optamos por hacer una comparativa entre el local que disponíamos ahora comparado con el local de Madrid, para que vieran las proporciones de dónde estamos. El tema de la escala y la dimensión a veces al cliente le cuesta un poco más. Una vez ubicado en dimensiones, hacemos un primer esquema. ¿Por qué si ya tenemos dibujado en CAD un esquema que significa básicamente el levantamiento de planos, utilizamos este lenguaje? Bueno, porque este lenguaje, sale de las libretas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos unos ejemplos de unos esquemas básicos que hacemos nosotros. Y os quería presentar que en nuestro despacho cada uno tiene una libreta, o cada uno tiene una libreta que siempre son del mismo formato, y que lo que hacemos nosotros básicamente es dibujar. Cuando dibujamos, si os fijáis, ¿no? Arrancamos con los esquemas previos, discutimos cada uno de nosotros con el computador apagado cómo nos imaginamos las pieles de la tienda, ¿no? Cómo nos imaginamos que podrían ser los dispensadores o los displays, y al final hacemos un esquema. Este dibujo de aquí, lo que tiene, básicamente este dibujo es que tienes la atención prestada en de dónde viene la luz, cuál es el volumen, cuál es el eje, hacia dónde van las miradas, cómo es el recorrido, porque de esta manera tú estás compaginando una planta con una visión que tienes del espacio, ¿no? Y lo vas dibujando. Esta manera de hacer o de proceder tiene sentido que al cliente le expliques exactamente cómo es el espacio, ¿no? No métricamente, sino de disposición. Fijaros en un detalle. Aquí está la puerta de entrada. Yo os había dicho antes que era muy importante pensar que cuando tú entrabas en la tienda, a mano derecha tiene que haber algo importante. Y aún aquí no habíamos llegado a la conclusión de qué poner. Creíamos que poner solo ropa no era la mejor solución, pero poner ropa lineal, porque hay que cumplir un mínimo número de metros lineales de ropa, obviamente. Hay un tema de venta metro cuadrado que no explicaremos ahora, pero que cuando estás en un local de retail tienes que cumplir un ratio de ventas metro cuadrado. Un local de 40 metros cuadrados tiene que tener una venta X. Para conseguir esa venta, obviamente tienes que tener un stock X. Este stock viene determinado por cuánto producto puedes llegar a colocar por barra, ¿no? Veíamos que un mostrador colocado a la manera formal, que es una persona detrás y el comprador delante, nos robaba mucho espacio y además no era buena manera de hacerlo. Quizá tener un probador a dos bandas, que era este probador de 1 y 2, con el almacén detrás, que venía heredado por la primera tienda, quizá no era una buena solución. ¿Por qué? Porque sí es cierto que para decidir la compra o para asesorarte estás posiblemente sentado en un espacio que es como un lunge, ¿no? Con la colección delante. Para tener un probador grande de verdad puedes mover una cortina y tienes un probador grande, pero si la talla que hace falta en ese momento está en el almacén y no la tienes fuera, tienes que cruzar el probador. Esto era una mala solución. Pero esto venía del brief. El brief nos pedía 2 probadores, como fuera, y no modificar el almacén. Y un espacio de antesala, ¿no? Y el mostrador de atención para una sola persona. Pero esto no nos acaba de gustar. Entonces lo que hicimos es una segunda propuesta. Esta segunda propuesta, si lo ves así rápidamente, es una propuesta que se basa en no tener lineales continuados, sino irlos partiendo con unas piezas, unos maniquís, unas vitrinas, ¿no? Y fijaros que el mostrador aprovecha la propia geometría del espacio para alejarse de la pared olvidado y ponerse pegado a la pared. Significa que la compra es en esquina, la compra no es mostrador frontal del vendedor y el cliente, sino que si fijáis en el esquema es el vendedor al lado y el cliente al lado. Significa que compran de una manera distinta. Esto viene reflejado por la arquitectura del espacio. En una tienda más grande nunca nos hubiéramos planteado pegar un mostrador a la pared, pero en una tienda pequeña estás obligado a buscar soluciones realmente distintas. Y si os fijáis en el dibujo, este dibujo, hay una parte que es, obviamente recuperando la primera idea de la primera tienda, una parte es un pavimento blando, de moqueta de lana, de telo corto, y una parte pétrea, ¿no? Esta conjunción de doble material, de frío y cálido, nos ayuda bastante a mantener una imagen coherente para la tienda Andrés Sardá. Pero nos faltaba una cosa. No tenemos solucionado la visión que os decía de Escorzo de la fachada, de cómo solucionábamos este espacio de aquí. Por tanto, había que darle vueltas. Le explicamos al cliente que la opción primera que habíamos hablado en brief no funcionaba, funciona mejor la segunda. ¿Por qué? Obviamente porque ganas espacio con el mostrador, tienes más metros lineales de barra, pero sobre todo el mostrador, el probador, el fitting room girado, te permite tener una colección más aquí
de fondo de tienda, tener un espacio con cortina para 2 probadores y acceder al almacén sin tener que pisar el probador. Y además permite la opción de correr una cortina y tener un probador grande, o añadir otra cortina y tener un mega probador. Estas opciones, ¿no?, que es de contrabrief, que llamamos nosotros, permiten hablar con el cliente mejor con un plano así que no con un plano de CAD. ¿Por qué? Porque al final uno tiene que referirse también a las tendencias o las influencias. ¿Qué significa esto para nosotros? De entrada, nunca poner una imagen de referencia sin el autor o la tienda que es. ¿Por qué? Porque entender solo imágenes anónimas, imágenes en el sentido más amplio de la palabra, ¿no?, que significa borrachera visual, sin saber el autor o para qué marca era, no ayuda lo suficiente. Nos interesa mucho más pensar en cómo, ¿no?, Tokuyun Yoshioka plantea las tiendas de Issey Miyake, ¿no?, o cómo las de Campagne son para Philip, ¿no?, o qué hace, por ejemplo, los Sigue franceses, ¿no?, con las tiendas de Isabel Marant. ¿Por qué? Porque nos permite explicar a nuestro cliente, en principio, qué nos interesa de cada espacio. Fijaros, en estas fotografías casi nunca veo el punto de luz. Solo aquí veo un foco en unos probadores, pero es luz oculta y es luz por contraluz, es luz negativa que llamamos. Significa que la luz habitualmente está oculta. Este aspecto, que da un cierto aspecto de calma, fijaros que muchas tiendas son también japonesas, ¿no? Este aspecto de calma visual para una marca como Andrés Sardá es fundamental. Una vez hecho este recuento de influencias, a nosotros nos gusta hacer un esquema previo, sin colores, donde explica básicamente la esencia, el alma del proyecto. ¿Qué es para nosotros el alma del proyecto? Intentar entender con palabras, algo tan simple como una viñeta. Estas viñetas vienen provocados porque a veces en otro tipo de libretas, ¿no?, que os enseño ahora, también están reflejados, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos una reunión nosotros, nos gusta llevar un tipo de libretas donde dibujamos, ¿no? ¿Qué dibujamos nosotros? Obviamente, como podéis ver aquí, hay un tema de dibujos de obra, ¿no?, que son dibujos parecidos a los que hemos visto antes, pero hay dibujos inspiracionales. ¿Qué es un dibujo inspiracional? Esto es el escaparate de Andrés Sardá, por ejemplo. Un escaparate de Andrés Sardá nos imaginamos gama cromática en función de qué época del año la podemos llegar a inaugurar al público para entender soluciones. Una libreta de este tipo, ¿no?, nos permite tener como un histórico. ¿Qué es un histórico para nosotros? Es tener una resolución por días con cada cliente de que hemos estado hablando. Esto se traduce obviamente en unas actas de reunión que más adelante iremos viendo, ¿no?, pero que también hay algo importante que os quisiera enseñar. ¿Qué es esto? Eso es una reunión, es una reunión que iniciamos en un día concreto, y lo que vemos aquí es la mesa donde estábamos reunidos. Una mesa, aquí está mi nombre, ¿no?, Ignasi Bonjoc. Nos vamos ubicando cada persona donde está y el cargo que tiene. ¿Qué significa esto? Que obviamente en una primera reunión con un primer cliente, que es la primera vez que te encuentras con alguien y que tienes que responder luego, tienes que tener localizado dónde estaban las personas en la mesa para acordarte, ponerle cara al nombre, ¿no? Y nos permite comunicarnos, ¿no?, bien con las personas que han estado en la reunión. Y además nos permite después, ¿no?, trabajar al nivel de mood board referencial, cuando hablas con los clientes, de qué tipo de imágenes inspiracionales o qué tipo de aspectos quieres recalcar con cada acción que estás haciendo en la tienda. Este tipo de libretas, que son las de reuniones, son distintas a las libretas de dibujos. ¿Qué son libretas de dibujos para nosotros? Una libreta de dibujo, de donde nacen estas historias que os explico ahora, nacen básicamente de aquí. Nacen de entender un esquema, un brief. Por ejemplo, aquí vemos un brief. ¿Qué es un brief? Un brief es una reunión que hacemos en el propio despacho donde intentamos marcar el eje principal con palabras de lo que queremos, y a partir de aquí empezamos a dibujar, y dibujando al lado del brief te vas dando cuenta de lo que casa y lo que no casa, lo que falta y lo que no falta, porque al final lo que nos interesa es, por ejemplo, partir de una planta básica, ¿no?, rápidamente levantarla en volumetría para entender diagonales y espacios, ¿no? Y estos espacios que vemos aquí, ¿no?, o estos esquemas que estamos dibujando constantemente, al final es lo que trasladamos en la imagen que estás viendo ahora. ¿Qué es? La planta para ubicar al cliente donde estamos, ¿no?, y un pequeño esquema. Y en este dibujo os diría que está exactamente el alma del proyecto, y de partir de aquí no hay nada más. Significa que nos imaginamos la tienda con unas cajas metálicas que envuelven el producto. ¿Por qué metálicas? Porque la lencería es un material muy sensible, por tanto es como una pequeña joya que la estás iluminando frontalmente con luz negativa, significa que tú no ves la luz da a la prenda directamente.
da un contraluz para ver las muselinas, las transparencias, los flocados, las gasas, ¿no?, de la propia confección, y hablas del tratamiento del espacio, unas vigas de madera, una cortina, una piedra, una moqueta de lana, ¿no? Porque a partir de aquí no distraes al cliente con otras cosas, de tendencia, de estilo, de manera, de look, ¿no? Sencillamente le estás marcando, ¿no?, cómo te imaginas tú que puede ser su tienda. Porque obviamente después de aquí sí que tienes que hacer un ejercicio, ¿no?, de métrica del espacio. ¿Y este ejercicio cuál es? El ejercicio de ponerlo a medida. Si os fijáis, del primer esquema que habéis visto al segundo, que era de contrabrief, pasarlo a limpio. ¿Qué significa pasarlo a limpio? Si os fijáis, ¿no?, es un esquema muy básico donde hay un escaparate pendiente de solucionar cómo miramos que esto fuera un atractivo visual en la tienda, pero al final es un pavimento de piedra mezclado con un pavimento de moqueta, una vitrina central, que es lo que recogemos de la experiencia de las vendedoras en las tiendas, que es que hace falta un espacio para dejar en un momento dado una prenda, para poner otra encima y comparar colores, gamas y demás. Ese espacio no puede ser el mostrador, tiene que ser una pequeña peana. O cómo un maniquí puede llegar a explicar bien una colección, ¿no? O cómo partir dos colecciones a través de una pequeña vitrina situada aquí, ¿no? O el espacio este de longue, donde te puedes esperar, ¿no?, para que te hagan el arreglo y demás. O esta doble cortina que permite tener, obviamente, un espacio grande o pequeño en función de la demanda. Este espacio en métrica resuelto, ¿no?, acaba siendo esto. Acaba siendo un espacio que básicamente se basa en la textura, los materiales, porosos y no porosos, duros y no duros, ¿no?, el tema del blando. Y para llegar a esto hacemos verificaciones. ¿Qué es una verificación? Una verificación es lo que a veces llamamos un render, pero que de hecho lo que es un plan de trabajo para entender de todas las combinaciones posibles de los materiales, ir verificando, en este caso, una gama cromática a base de taupe, colores de arena, para ver qué pasaba si cambiamos la ubicación de algunos colores. O si, por ejemplo, nos atrevemos con el contraste de un mostrador oscuro a un mostrador blanco, hay mucha diferencia. De colocar en el fondo de la tienda una cortina simulando que puede haber más espacios a continuación, a colocar un espejo, significa que tienes que tomar una decisión. Y la decisión es, un espejo me hace más grande el espacio, pero quizá con el tránsito que hay en la avenida donde está ubicada la tienda, veré demasiadas interferencias de vehículos pasando. Quizá la opción de la cortina, ¿no?, y no saber qué hay detrás es más interesante. Y a partir de aquí, estos renders, ¿no?, estas imágenes, lo que hacen es verificar, ¿no?, desde el tono de la tarima a cómo es con la prenda colocada, sin la prenda, dónde esconder un televisor, qué hacer con las luces, ¿no? Y te das cuenta de cómo colocar piezas a través de la verificación en render. Esta fue la ubicación final. Fijaros que del principio, donde las tarimas del encorro champaña, ahora que son blancas, el mostrador queda blanco, ahora es color taupe, ¿no?, han pasado cosas. Pero todo viene de aquí. Tiene poco sentido empezar a dibujar en 3D Max o en un programa informático de 3D. ¿Por qué? Porque posiblemente cuando estás dibujando eres esclavo de la iluminación, de los volúmenes, de la distancia, de la altura, de la volumetría. Y cuando tú dibujas a mano, tiene ese algo, ¿no?, que cuesta expresar, pero que básicamente es cuando tú tienes un lápiz, ¿no?, y tú estás dibujando algo y básicamente te planteas una duda, y la duda es en qué tipo de hueco o no hueco vas a abrir, hay un momento, os fijáis, que uno insiste con el lápiz porque no sabe cómo hacer, no sabe cómo sacar un volumen de aquí dentro. Entonces, quizá donde no hay dudas es una sola línea, pero donde hay dudas hay más línea. Entonces, cuando hay más línea, donde más insiste el lápiz, donde más fuerza estás insistiendo, es donde más rato hay algo que tienes que pensar, ¿no? Esto, trasladado a este dibujo que estamos viendo ahora, significa que la parte del mostrador, la parte de la cortina, la parte de la unión entre esta pieza y la otra, nos provocaba dudas, ¿no? Pero sí que había cosas muy claras que teníamos, ¿no? Donde hay un solo trazo, que es el trazo de separación de los dos ambientes, o el trazo del cambio de altura de falsos techos, esto con una sola línea tienes bastante. Te da la perspectiva para reflexionar cuando ha pasado un día, dos, si estás en el camino correcto. Porque no nos olvidemos, hablamos de retail. ¿Retail qué significa? La presión que ejerce tu cliente para entrar rápidamente en la obra o para empezar a vender, contrarresta lo que el interiorista debe tener, que es la calma necesaria para pensar, dudar y hacerse preguntas, ¿no? El lápiz te permite hacerte preguntas.
del lápiz puedes llegar a pasar a otro tipo de esquemas un poco más elaborados para intentar explicarle también al cliente cómo estás pensando la tienda. Porque al final la tienda, no nos engañemos, sí que acaba siendo esto. Y aquí ya aparece el gran visual luminoso, que era lo que reclamábamos para cuando yo estuviera en la avenida principal, que era Paseo de Gracia, viera la tienda con un reclamo visual. Pero este esquema, no nos engañemos, también viene de aquí. Viene del espacio principal pensado al inicio, que era cómo nos imaginamos un techo con vigas de madera, ¿no?, para intentar recuperar la tradición de este local, ¿no?, pero con cajas cerradas. Bueno, pues obviamente de esta manera. De aquí nos viene el papel y nos vienen las ideas. ¿Por qué? Porque al final tienes que construir. ¿Y cómo construir nosotros las cosas? Obviamente, una vez está desgranado todo el local y todo el proceso de construcción, vamos pieza por pieza. Si os fijáis, aquí lo que estamos evaluando, ¿no?, es la posibilidad de tener varios complementos a un expositor, como a través de un pequeño esquema de una banqueta para un probador intentamos hablar con el industrial que lo va a construir para ver cómo podemos tapizar una pieza. La pieza acabó siendo esta. O cómo al final el dibujo que tú tienes es exactamente lo que tiene que quedar. ¿Qué es? Esto es un as-built. Un as-built significa el proyecto tal como ha quedado, ¿no? Que si os fijáis, ¿no?, hay un luminoso que permite ser visto desde la calle con más tránsito. Este volumen luminoso esconde un pequeño almacén y a partir de aquí es colección, maniquí, disposición, colección, separación, otra vez colección, ¿no?, porque ir por segmentos es mucho más atractivo que no ir por lineales, ¿no? La vitrina central acaba siendo mucho más grande para tener un poco más de stock y aquí igual lineal, 2 metros, colección, maniquí, disposición del espacio, otra vez maniquí, otra vez colección, espejo que duplica el espacio y una pequeña televisión escondida para momentos puntuales poder dar información al visitante. Esto se convierte que la zona Lunge perdió, ¿no?, perdió protagonismo porque no había más espacio, pero al final lo que ganó es el probador único, ¿no?, que es modificando una cortina, tú tienes un probador a proporción mucho más grande que lo que sería habitual en una tienda de este tamaño, ¿no? Y empieza la obra. Como he dicho ya antes, empezar la obra significa que empieza el proceso, quizá duro, más largo, también es verdad, ¿no?, de llevar la obra. Yo recomendaría no abandonar el proceso de obra cuando se inicia. Hay la opción siempre como interiorista de elegir el camino de que tú eres un buen conceptualizador, un buen formalizador de espacios, por tanto formalizas el espacio, y hay una parte que técnicamente puedes delegar en un contratista. Le haces unos planos, le haces unas mediciones, le das todo dibujado y puedes aparecer por la obra. Es una opción perfectamente válida, obviamente, pero es una opción que no te permite aprender todo lo que puedes aprender. También es cierto que el interiorismo tiene una pega, que es que las tiendas no siempre están cerca de tu despacho, cerca de tu país, por tanto tienes que viajar mucho más, pero ¿es una pega o no? En cualquier caso, un plano de este tipo, ¿no?, lo interesante es que no lo he modificado yo. Lo interesante de este plano es que lo ha modificado el industrial, en este caso el electricista. Tú puedes estar atento a un plano que está pegado en una pared y puedes aprender muchas cosas. ¿Por qué? Porque su manera de grafiar, su manera de proceder, la planificación que se hace con las piezas que van a incorporar en la tienda a nivel lumínico, te permite aprender y hacer mejor la segunda tienda, ¿no? También es verdad, y esto lo enseño porque a veces hay gente que juega esto, que nuestro cliente nos presiona mucho. ¿Qué significa nos presiona? Que una vez arrancado el primer tramo de obra, la primera semana, cuelga en prensa el día de inauguración. Esto significa que tienes una presión añadida porque no hay posibilidad de cambiar nada ya. La tienda finalmente, esta es la tienda final. Como podéis ver, y cosas que me interesaba a mí explicaros a vosotros, ¿no?, era el luminoso que a través del ventanal del escaparate yo puedo ver desde el escorzo que estoy ahora. Si recordáis, hace 20 minutos, ¿no?, la imagen que tenía de esta tienda, que era otra, y la de al lado, que es de la competencia para entendernos, ¿no?, tenía una pared blanca, que es la que más se veía de noche. En nuestro caso tenemos un luminoso, que es lo que más se ve, obviamente, de noche. Y no tenemos cerramiento de noche, con lo cual tenemos una transparencia máxima. Esto es la tienda final. Para llegar a este tipo de fachada, hay un dibujo previo, que este dibujo previo, si os podéis imaginar, pasa a ser el dibujo de noche. ¿Por qué? Porque igual que el local se visita de día y de noche, el diseñador debe pensar de día y de noche. Con lo cual de noche pensamos exactamente cómo iluminar, cómo hacerlo, cómo nos imaginamos que está rotulado, porque al final todo esto viene de origen de un primer esquema de las libretas, que es cómo nos imaginamos la fachada. Y esta fachada hay que montarla. ¿Qué significa montar una fachada?
que la responsabilidad que tenemos todos, cuando dibujas algo, es que aquel dibujo se va a construir un marco, que es un marco para una fachada, y tiene que entrar. Entonces, este momento te lo puedes perder, puedes no ir a la obra, ¿no? O puedes ir. Si vas, bueno, ves cómo descuelgan un marco de una ventana, ves cómo va viniendo, se va acercando, ves cómo los industriales que trabajan contigo van desdevolviendo una pieza, y tú tienes una sensación que no se puede describir ni transmitir, que es una especie de, entre dolor de estómago, sudor frío por la espalda, se te erizan los pelos porque dices, ¿y si no entra? Esto viene de 80 kilómetros de la obra, en un taller de metalistería que está a las afueras de Barcelona. Y siempre no sabemos si esto va a entrar o no va a entrar. Entonces, tú estás expuesto a la gente, expuesto a tu cliente, ¿no? Ya ha llegado el momento exacto que no tiene protección posible, ya has desmontado la anterior fachada y esto tiene que entrar. Y este momento de entrar, ¿no? Es como indescriptible, pero entra. Uno puede decir, bueno, oye, puedes dejarle más tolerancias, por tanto, puedes no jugártela tanto, ir a unas tolerancias máximas, pones el marco y lo que sobra lo tapas. Bueno, lo tapas con una tapeta. Entonces, no estoy en contra de la tapeta, pero estoy más a favor de las cosas más limpias, ¿no? Con lo cual, si quieres afinar con el tema del diseño, si te gusta realmente afinar con el diseño y tu cliente te lo exige, ¿no? Y el mercado también te lo está exigiendo, no hay nada mejor que asegurarte muy bien de la medida, mirar las escuadras, medirlo todo, porque al final el dibujo que tú has hecho, que tú has planteado en obra, que has planteado luego en el taller, es lo que va a ser. Y esto viene, obviamente, otra vez haciendo un flashback para atrás, de los primeros esquemas de dibujos que uno plantea en la libreta, en las libretas que habéis visto. ¿Por qué? Porque al final tú tienes tanto en la cabeza ese dibujo, lo tienes tanto, que cuando estás en obra sabes exactamente cómo poner las cosas, ¿no? Y este dibujo lo has llevado al taller, y en ese taller ha habido personas que trabajan. Por tanto, el componente este humano del interiorismo, cada vez más tecnológico, más tecnificado, ¿no? Donde las herramientas de diseño y las herramientas de producción son tan avanzadas, ¿por qué perdernos la posibilidad de ir a talleres, ir a verificar, ir a comprobar, ir a aprender del oficio, ir a mirar, estar con ellos? Porque no son ellos y tú, es que somos uno. En ese momento, en una obra de tanto esfuerzo de tanta gente, tanta dedicación, tanta apuesta por parte del cliente que pone el negocio, tú estás trabajando en la obra y tienes que ver que esto funciona. Y estar allá, ¿no? Constantemente dibujando, te das cuenta, ¿no? Por ejemplo, de un esquema que hiciste en su día en la puerta de la obra, y te das cuenta del tirador que lo has dibujado a escala 1:1. ¿Qué significa 1:1? Que en lugar de ser esclavo de la tecnología 1:20, 1:50, dibujar y hacer zoom, ¿no? Pues a escala 1:1 significa agarrar el lápiz y en un tablero dibujarlo a la altura que lo quieres. Porque esta misma altura definida es la altura que tenía el tirador en la tienda. Esta tienda recibe mucha insolación de día, ¿no? Con lo cual el metal, para proteger, ¿no? Tiene un forro de piel para cuando agarres del tirador no te des el metal caliente, ¿no? Pues eso está hecho a la altura exacta porque hay un dibujo previo a escala real. Y también viene de un dibujo a escala real en planta para que el metalista pueda llegar a saber cómo hacer esto. ¿Hay que llegar tanto al detalle? Sí. Obviamente puedes no hacer esto. Pero si os fijáis, este local no tiene nada que ver con el segundo que hemos visto ni con el primero. Por situación geográfica de sol, ¿no? Por ubicación física en una calle con tránsito, ¿no? O por la dimensión pequeña que tiene. Por tanto, para conseguir un resultado, ¿no? Es muy importante no pensar que todo es clonable y todo es repetible, sino que cada caso es único, como cada persona es única, y cada industrial que va a estar en la obra es único y diferente, con lo cual, para entender, ¿no? Que cuando estás generando una línea, esta línea se convierte luego en una línea vertical y en una línea de techo, ¿no? Tienes que tener claro cuando empiezas la obra cómo hacerlo, ¿no? Y sobre todo, no despistarte de nada. Materiales. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de materiales diversos, ¿no? Que es estos mismos materiales que ahora estamos viendo en pantalla, ¿no? Son materiales que nos permiten a nosotros, ¿no? verificar por tamaño, verificar por gama cromática, ¿no? Dónde estamos en función de la colección. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer una tienda de este tipo, ¿no? que hacer una tienda de otro producto. Por ejemplo, cómo afecta el colgador que está puesto en tu barra, ¿no? con la barra que tú tienes previsto colocar, ¿no? Obviamente que entre, verificar que entre, esto es básico, ¿no? Verificar cómo son las fornituras de los productos que vendes para homogeneizar la gama cromática de los metales, ¿no? Y en cualquier reunión, en cualquier espacio de nuestro despacho, del despacho del cliente,
de la obra incluso, ¿no? Siempre hay materiales. Esos materiales, ¿no? Permiten, este es el ejemplo de la libreta que os enseñaba antes, estas son las libretas que tenemos de orden de reunión, por tanto, en una libreta hay reflejados los dibujos de la propia tienda con la gama cromática que queremos utilizar y los materiales a usar. Estos materiales están siempre tirados por la mesa, encima de los planos, ¿no? ¿Por qué? Porque es el propio proceso de trabajo. Hay una fase de trabajo en obra, hay una fase de trabajo obviamente en despacho, ¿no? Y en obra, cuando empiezas, lo primero que hay que hacer es, obviamente, colocar una fachada para poder ocultar, ¿no?, lo que son las obras. Y ya verificamos exactamente en ese momento la gama cromática para ver cómo ajusta esto con la piedra de origen de la propia fachada. Panelamos la tienda con un forro para antes de la inauguración y dibujamos. ¿Qué es lo que dibujamos? Bueno, a partir del momento que empieza la obra, lo que va a ser rápido, ¿no? Entonces nos imaginamos, ¿no?, unas líneas que dibujamos en el suelo. ¿Por qué? Porque aparte de dibujar en la libreta, dibujar a uno, está bien también dibujar en el suelo. Por tanto, uno dibuja en el suelo y va marcando, no solo para que el que viene detrás sepa lo que tiene que hacer, sino para verificar tú las cosas, ¿no? ¿Y cómo damos indicaciones? De muchas maneras. Pintando con pincel, con lápiz, pintando las paredes. Problemas, llamarme, por favor, ¿no? ¿Por qué? Porque es la manera posiblemente de que cualquier incidencia que pasa en la obra se soluciona hablándolo previamente y hablándolo a posterioridad. Cada dibujo que se hace se registra, se hace la fotografía, se documenta, se hace el acta de reunión, ¿no? Porque en cualquier caso, todo lo que se hace en obra tiene que pasar por el criterio del interiorista. Por tanto, todas las reuniones y demás, ¿no?, y las fotografías que vamos tomando sirven para cuando has acabado la tienda en sí, tú tienes que tener claro, ¿no?, cómo funciona el as-built, que es el documento final de obra que vas a dar al cliente, que es cómo ha quedado la tienda. Cada dibujo de este tipo es un dibujo, ¿no?, que responde a unas modificaciones de plano con render y con planos técnicos, pero que cada modificación te permite pensar cómo puede ser el espacio, este espacio cómo puede ser ubicado con una vitrina, ¿no? Esta vitrina iba aquí en medio de la tienda, pero ¿qué pasa en el taller? En el taller tienes que prever cómo construir las cosas, ¿no?, para que entren en tiempo y en precio. Y obviamente en calidad. Por lo tanto, son 3 parámetros que si despistas puedes tener desviaciones de presupuesto, desviaciones de timing. Para no desviarse, ir al local. Ir constantemente al taller para cuando venga de taller las piezas, exactamente tengas previsto cómo armarlas, cómo montarlas, ¿no? Esto es el ejemplo de cómo montamos mobiliario hecho sencillo, es decir, es una madera de melamina negra con unas guías ocultas, pero que a la hora de instalarlo en la tienda lo panelamos con tableros de DM lacado, que es este DM lacado de aquí, para tener una ubicación de continuidad con todo. Este mueble entero no hubiera podido entrar en la tienda por la puerta, con lo cual lo que hacemos es por partes y luego lo panelamos. Aquí vemos el efecto este de la pantalla de televisión, como era, y aquí vemos el efecto que queríamos conseguir en el mostrador a través de un pequeño orificio para tener el logotipo de Andrés Sardá puesto dentro del vidrio del mostrador. Significa que tienes un logotipo que se enciende en el momento que abre la caja, ¿no?, con lo cual queda oculto y disimulado detrás del espejo. La banqueta, que hemos hablado antes, cómo hacer una banqueta con esta tapicería, o como nos imaginamos nosotros, una pared que irá forrada con espejo puede llegar a ocultar una pequeña televisión. Esta pequeña televisión, ¿no?, está oculta a través de un pequeño cierre, ¿no?, que permite ocultar la pieza. Esta pieza abre y cierra para colocar conexiones de los vídeos que van dentro. Y una vez cerrado y panelado, ¿no?, ves una máscara. Esta máscara de espejo significa que cuando el monitor está apagado no ves la imagen, es todo espejo, y cuando se prende el monitor ves la imagen que hay detrás. Por tanto, desde el ejercicio de ir a la obra a mirar la gama cromática con la luz que toca, si os fijáis, aquí estamos verificando con una carta de colores las muestras de color, porque al final las firmamos. Pones del color que toca, pones del OK con nuestro nombre y la fecha de OK, por tanto este es el color que toca. Y además registrarlo fotográficamente para cuando volváis, pero ¿qué sentido tiene hacer pruebas de color así? Si os fijáis, la luz que tengo aquí es la luz que tendré en la tienda, no es la luz que tengo en obra. Por tanto, lo que hay que hacer es prever qué luz tendré, pedir un foco al proveedor, enfocarlo hacia la pared, el foco que va a ver de verdad, ¿no? Con lo cual tienes la comprobación exacta de que la luz que tú vas a ver cuando la tienda está abierta es la luz que tenías prevista, porque la luz en obra es otro tipo de luz. Es una luz normalmente que el pintor tiene para pintar, es una luz de fluorescencia, es una luz que no tiene la calidad que tendrá la final. Por tanto, desde verificar color, firmar muestras, ¿no?,
acabar con el tema del concepto de la obra ya la llevará otro o iré solo a mirar las incidencias, ¿no? Cualquier paso que hagáis vosotros podéis modificar. Esto es un círculo del techo para modificar dónde está ubicada una luz. ¿Por qué? Por el reflejo del espejo. Al tener un espejo, cosa que en plano no habíamos detectado, posiblemente mover la luz significa que el reflejo coincidirá con la foto real del espejo, con lo cual dices, mejor modificarla. Bueno, pues este tipo de cosas, ¿no?, nos va permitiendo ir mejorando, ¿no?, lo que es el proceso de obra, ¿no? Cada plano, cada pieza, ¿no?, vas marcándola, porque al final de un dibujo previo, que es este espejo de probador, va a venir un industrial que va a hacer un marco, va a ocultar un fluorescente, va a colocar un espejo encima pegado, ¿no?, para tener la visión exacta del espejo. Cuando sacamos la fachada de obra, ya veis que la tienda está prácticamente acabada, ¿no? La lebrete que habéis visto antes era cómo hacer la inauguración. Bueno, pues con un escaparate, ¿no?, que emule un poco, ¿no?, la colección de esta temporada y nos permite a nosotros ir pensando, dibujando, preveyendo de que donde habías previsto dejar un anclaje, ¿no?, pasan 2 semanas que duró la obra o 3 semanas y en este mismo agujero puedes llegar a colgar algo para colgar los maniquís del techo. Esta previsión de métrica del espacio es un rigor que no puedes perder, porque luego intentar encontrar a través de un techo de pladur dónde estaba el anclaje es como muy complicado, ¿no? Y al final es cierto que trabaja mucha gente, muchos gremios, muchos proveedores, muchos industriales, pero de cada uno de ellos aprendes cosas, ¿no? Al final hay que rotular la tienda, significa que la fachada está acabada, ¿no? ¿Y cómo rotularla? Pues rápidamente. Ponemos una plantilla, esta plantilla es el negativo de las letras que hemos cortado, ¿no?, y vas colocando letra a letra para que al final tienes la rotulación de la tienda. Llegado este momento, y llegamos al final, viene alguien que es un merchandiser. El merchandiser es una persona que tiene una gracia especial, que es que viene a la tienda cuando ya está limpia y tira el producto por el suelo. Lo tira de tal manera que en este momento dices, no puede ser, ¿no?, estás como casi en un top manta con unas prendas. ¿Y qué es? Pues es la capacidad que tiene alguien de, por gama cromática, ¿no?, empezar a disponer la tienda, ¿no?, para que quede armónica, que es como tiene que quedar, ¿no? Por lo tanto, esto es la tienda. Ese es el ejercicio que quería yo explicaros de 3 casos, 3 tiendas distintas, mismo cliente, distinta ubicación geográfica, pero sobre todo para entender algo, que es que lo que se puede ofrecer en una tienda física, por ejemplo, es el olor. Esto es Jo Malone, que es una firma de perfumes, que es capaz de a la carta hacerte el perfume exacto para la tienda. Significa que con descripción de qué quieres sentir en la tienda cuando entres, solo con las palabras que tú describes, ellos pueden hacer un aroma especial. Igual que el cliente viene con el briefing y con las palabras que quiere que desprenda la tienda, el interiorista hace algo a medida. Al final esta es la tienda, ¿no?, acabada, formalizada, ¿no?, con la foto frontal para publicación y al final hay una inauguración, ¿no? Por tanto, no hay que olvidar que tú trabajas para una marca, ¿no?, aunque esa marca lo que tiene que hacer es hacer negocio y vender, ¿no? Tu cliente final es el cliente que compra en la tienda, pero tu cliente también es la marca. Por tanto, hay una inauguración prevista, que es lo que al final, digamos, que te llena, ¿no? Que has acabado un trabajo que es donde había un papel en blanco, donde había una hoja que no había nada, ¿no?, donde había una tienda que era otra, al final acabas creando algo así. Muchas gracias por la atención. Ahora procedemos a tener preguntas por vuestra parte. Gracias. Vale, te voy a leer algunas preguntas de las que se han hecho. ¿De dónde sacas la inspiración? Bueno, dibujamos bastante, hacemos pruebas, pero a veces, bueno, me voy a sincerar porque, total, a veces hay gente en mi despacho que me encuentra con la cabeza tumbada en un papel y me dice, ¿se habrá dormido? Y no, estoy mirando local en planta, porque a veces, para hacerlo claro y rápido, ¿no?, uno tiene un papel que es una planta. Ahora buscaré una planta cualquiera, buscaré una planta que tengamos por aquí. Esto es una planta. Esto es una planta, pero ahora la postura que voy a hacer, ¿no?, es apoyarme en el papel, ¿no? El hecho de apoyarse en un papel así, de esta manera, tú estás apoyado y empiezas a mirar y puedes llegar a ver cómo se levanta el espacio. Parece una obviedad o una nimiedad, y no lo es, porque realmente pensar cómo puede ser el espacio te da una capacidad de cerrar los ojos, intentar entender cómo mover la cámara, cómo moverte por dentro, cómo circular a tu cliente. La inspiración del espacio viene mucho, en mi caso, por ojos cerrados y pensando.
También es verdad que tenemos una costumbre en el despacho nuestro, que es que no miramos mucha imagen antes de intentar encajar una planta. ¿Por qué? Porque nos contamina bastante. Nosotros somos bastante más de switch off, apagar ordenador, apagar información visual y papel en blanco. Porque vuelve a ser un acto de co-creación. Con un papel en blanco, una persona al despacho, yo, otra persona, un tercero, incluso el cliente, en ese momento de estar con un papel, intentar entender cosas, no más que enseñarte fotografías con el móvil, que es mira esto, mira lo otro, ir mirando, que es como una amalgama de ideas que tampoco no sabes exactamente el por qué es, lista de palabras, un briefing, habéis visto antes un briefing, que era lista de palabras, rápidamente pasar a una planta y con esa planta intentar inspirarte, pero a nivel de chasis. Casi todos los ejemplos que hemos visto, fijaros que había primero un chasis a mano o con CAD, que no hablaba de inspiración, de texturas ni nada de esto. Es luego, separamos mucho el cuerpo, el body, ¿no?, del make-up. ¿Por qué? Nos va mejor. En cualquier caso, cada uno tiene su manera de inspirarse. Tengo que reconocer que hay gente en el despacho que lo que hace es mirar mucha información, muchos libros, mucha imagen, y hay uno que sale del despacho, se da una vuelta por la manzana de nuestra querida Barcelona y vuelve con algo. ¿Por qué? Porque a veces escapándote del lugar habitual es más fácil. En cualquier caso, yo pienso que hay muchas inspiraciones y acabo la conclusión diciendo, si hay que mirar, quizá no mirar arquitectura, quizá no mirar revistas de diseño a veces. Yo me he inspirado más a veces mirando libros de arte conceptual, libros de biología o de automóviles. Porque posiblemente quien está pensando en esto está lejos de nuestro sector, ¿no? Entonces, una forma, una combinación de colores, la vemos más fácil en un pingüino emperador, ¿no? El pingüino emperador es aquel que es naranja, blanco y negro con alas grises, ¿no? Porque es una combinación especial. Y esto sale de un libro de biología, no sale de libros de arquitectura. ¿Cuál ha sido tu mayor error como diseñador y qué has aprendido de él? Bueno, muchísimos errores. La lista es larga, es larga. El peor. El peor. Yo tengo que decir, bueno, me remonta a un tema personal, pero también está bien. Cuando acabé de estudiar la carrera de diseño de interiores en la Escuela de Isaba, me monté el despacho por mi cuenta propia. Y hay gente que decía, qué suerte, ¿no? Salir y empezar a trabajar, intentar buscar clientes. El primer trabajo, obviamente, es buscar clientes, ¿no? Luego hacer el trabajo y luego poder cobrarlo. Si volviera a nacer, estudiaré diseño de interiores, porque es mi pasión y me encanta, pero posiblemente cuando acabara de estudiar no trabajaría por cuenta propia. Trabajaría en un despacho, 1 año, 2 años, 3 años, incluso 5. Y posiblemente no en el mismo despacho. Me gustaría estar 2 años en uno, 1 año en otro y en otro. ¿Por qué? Porque en el despacho hemos pagado la factura muy alta de la inexperiencia. De hace unos años, cuando nos montamos, los accidentes o abandonos, ¿no?, que teníamos a veces era por no haber visto de primera mano la profesionalidad de otros arquitectos, ¿no?, de otros diseñadores. Yo encuentro que hoy en día casi es válido esto. Salir de la carrera de interiorismo, hacer un máster de interiorismo o salir de la academia, ¿no?, para entendernos como aula y no tener la experiencia, no de un par de meses, sino más larga, de estar al lado de alguien que te puede llegar a acompañar en ese sentido, es complicado. Yo trabajaba en despachos mientras estudiaba, pero solo acabé de estudiar, tenía muy claro de montármelo. Es un error grave porque lo he pagado caro. Y tengo que decir que hay clientes que también lo han pagado, porque me he demorado más, ¿no? Y luego con la eficiencia que adquieres con los años, o la eficacia que adquieres con los años, te das cuenta de que lo que has tardado 10 años en conseguir, en 3, habiendo tenido una experiencia previa, habría sido más rápido, ¿cierto? Tenemos aquí a alguien que primero dice que le encanta tu trabajo y te pregunta si tienes alguna metodología de seguimiento para el nuevo e-commerce. Bueno, de hecho, en las primeras slides que habéis visto, si os acordáis, había un slide de Business Insider, otra de un blog que es moda.es, otros de Fast Co Design. Miramos muchas cosas nosotros. Tengo que decir que antes de iniciar la jornada de trabajo, normalmente, yo dedico entre 1 hora, 1 hora y cuarto
a leerme los newsletters y los blogs a la que estoy suscrito. Esto antes lo hacíamos casi, bueno, cuando podíamos, o cuando se emborrachaba el mail los iba buscando. Pero hay que tener una metodología, y la metodología que preguntas yo la uso muy clara. Si quiero empezar a trabajar a las 9 de la mañana en mi despacho, me obliga a estar de 8 a 9 absolutamente solo en el despacho y leer. Si empiezo a dar clases a las 8 de la mañana en las escuelas donde doy clases, me obliga a levantarme bastante antes porque no me quiero perder la hora. Es como ir a hacer running. Ir a hacer running tienes que ir cada día o cada 2 días, no puedes ir una vez a la semana y cascarte 40 kilómetros. Por tanto, la lectura continuada es mucho más útil de lo que pensáis. ¿Por qué? No tanto para aplicar a los conocimientos que puedes trasladar en tus proyectos, sino cuando estás con un cliente en una obra, hay un momento que vas a comer. Y cuando vas a comer, no estarás hablando del detalle de la obra, ni con la libreta haciendo dibujos. Posiblemente hablas de otras cosas, de deporte, de la familia, pero también del negocio. Con lo cual, cuando un cliente se da cuenta de que además de la tarea de proyectista o de diseñador, eres capaz de entender o de hablar, aunque sea hablar, ¿no?, de hacia dónde va el e-commerce, ¿no?, qué pasa con la última milla, ¿no?, que el gran problema que tienen las distribuidoras hoy en día en el retail, que es qué fácil que es traer una pieza de Filipinas a España, de España luego traerla a la ciudad de Barcelona, pero lo complicado que es del alrededor hacer la última milla, que es el último kilómetro y algo hasta el usuario, ¿no?, y esto en 2 horas, es increíble, con lo cual el cliente se da cuenta de que posiblemente no eres tanto un diseñador que le hace la tienda, sino alguien que le acompaña. Entonces, la pregunta es exactamente, metodología, leer mucho, aunque sea en pantalla, ya lo entiendo, o en el móvil, pero solo mirar imágenes de interiorismo, solo mirar imágenes de qué hacen las otras tiendas de ropa, de automóviles, ayuda a tener una sensibilidad visual, pero para poder hablar sobre el diseño o sobre hacia dónde crees que va el comercio, el e-commerce, ¿no?, hay que mirar exactamente todas y cada una de las marcas que hacen, y hay cantidad de blogs que son gratis, que no cuestan nada y que tienes que apuntarte y discriminar los que quieres ver, porque obviamente de los blogs que existen a miles, tienes que discriminar a aquellos que, afinan en tu sector, ¿no?, también mirar otros sectores para ver qué está pasando, pero el resumen, ¿no?, sería, yo creo que no solo con imágenes puedes llegar a ver cosas, sino creo que es un ejercicio de, lo diría, un poco de militar, de disciplina, ¿no?, que tienes que levantarte antes para leer más cosas, porque a la última hora del día, esto depende de las personas, pero intentar a la última hora del día, cuando has acabado la jornada, leer lo que ha pasado, a mí no me queda por la mañana. En eso soy más early bird, cada uno que sepa lo que es. Muy bien, pues muchas gracias. Ha sido un placer estar con vosotros. Chao.